Senyor de Zayas, bon dia, buenos días. Muy buenos días. Hoy estamos recordando el día 1 de octubre. ¿Qué representó para usted esa jornada? Como usted sabe, España es un Estado parte del Pacto relativo a los derechos civiles y políticos, y el 1 de octubre se han violado, entre otros, los artículos 7, 9, 14, 19, 21, 22, 25 del Pacto, puesto que, primero que nada, la libertad de tener un referéndum, la libertad de expresión está protegida por el Pacto. Y el artículo 10, párrafo 2 de la Constitución española dice que se tiene que regir la ley española y orientarse al derecho internacional. Pues aquí se han cometido actos de una gran violencia contra la población catalana, que todo lo que quería era democráticamente y pacíficamente expresar su opinión con respecto a la libre determinación del pueblo catalán. Yo personalmente no me pronuncio en favor ni en contra de la independencia. Sin embargo, igual que el jefe del Departamento de Derecho Internacional aquí en Ginebra, el profesor Nicolas Lebras, que escribió un libro sobre el tema, el derecho a decidir, desde luego que tienen los catalanes el derecho a decidir, y España no puede prohibir el referéndum. De manera que tenemos una situación muy anormal de el Estado de Derecho que está usando el derecho para destruir el derecho. De manera que se declara el referéndum no constitucional. Eso no queda más en la competencia de la Corte Constitucional Española. Aquí, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española, rige las normas del derecho internacional. Artículo 1 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos dice que todos los pueblos, todos, tienen el derecho a la libre determinación. Los catalanes, sin duda alguno, son un pueblo. Tienen derecho a expresarse. Ese deseo de expresarse no puede ser oprimido con fuerzas de la Guardia Civil, y donde se han cometido actos de violencia. Yo mismo he entrevistado personas que fueron golpeadas, una persona que hasta perdió un ojo, de manera que aquí hubo un ataque frontal contra los conceptos de derechos humanos que rigen no solo en Europa, sino en el mundo entero. Responsabilidad de Bruselas, responsabilidad de la Comisión Europea. ¿Qué hubiera tenido que hacer la Unión Europea? Condenarlo de conformidad con el artículo 2 del Tratado de Lisboa, que se vulneró, y tomar acción de conformidad con el artículo 7 del Tratado de Lisboa. Bruselas calla. ¿Qué significa eso? Una complicidad, porque, como sabe todo el mundo, el que calla aprueba. Lo que se está jugando es la credibilidad de la Comisión Europea, la credibilidad de Bruselas y desde luego la democracia en Europa, no solo en España. Señor de Zayas, de todo lo que me ha respuesto, me han surgido 300 dudas que, por supuesto, no vamos a tener tiempo de comentar. Pero la primera y más obvia, cuando me he hecho una relación de la cantidad de artículos que, desde su punto de vista, se infringieron el día 1 de octubre. Mi pregunta periodística es, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Se han infringido? ¿Tiene alguna capacidad alguien de denunciarlo? Cualquier ciudadano español puede presentar un caso individual por violaciones, digamos, detenciones arbitrarias, golpes, abusos de la policía, etcétera, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo fui secretario de este comité, yo fui el jefe del Departamento de Quejas de Naciones Unidas por muchos años, y escribí un libro sobre la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos. Si un caso se presenta al Comité de Derechos Humanos, desde luego el comité tiene la competencia de decidir que hubo o no violación de estos artículos. Yo estoy convencido que si se presentan los casos,
habrá violación, pero hay un problema técnico que siempre hay que agotar los recursos internos, de manera que no se puede saltar directamente al Comité de Derechos Humanos, hay al menos que comenzar los procedimientos en las Cortes españolas previo a presentar el caso al comité. Además del Comité de Derechos Humanos existe desde luego la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, y aún hasta cierto punto más urgente que eso sería la Corte Europea de Justicia en Luxemburgo, porque aquí tenemos una violación del artículo 2 del Tratado de Lisboa. Y si se presenta el caso a la Corte en Luxemburgo y también se invoca el derecho a la libre determinación, es posible que la Corte de Luxemburgo tenga que decirle a España: usted ha violado el derecho a la libre determinación del pueblo catalán. Recientemente, el 27 de febrero, decidió que el Tratado de Comercio de la Unión Europea con Marruecos no pudiese aplicarse con respecto a las pesquerías del Sahara Occidental, porque eso violaría el derecho de libre determinación del pueblo saharaui. De manera que la misma Corte Europea en Luxemburgo ha reconocido que el derecho a la libre determinación en la Unión Europea hay que respetarlo. De manera que yo iría simultáneamente a la Corte en Luxemburgo y también a la Corte en Estrasburgo. Sin embargo, el problema es que los franceses tienen miedo que los de Córcega van a querer la libre determinación. Los italianos tienen miedo que se les vaya el Veneto, que se les vaya a Milano, que se les vaya a los alemanes de el Alto Adige, de la región del Subtirol, que es una región austriaca. Nadie quiere crear el precedente reconociendo el derecho de los catalanes. Eso inmediatamente significa, bueno, los bretones en Francia también tienen el mismo derecho, ¿no? Y van a querer tener un referéndum. Y yo digo, deja que tengan su referéndum, igual que los escoceses tuvieron su referéndum. Lo que sí se puede pedir es que haya una participación amplia, el 75% de la población que vote, y luego, digamos, para una cosa tan importante como la secesión, como la independencia, debe de exigirse más del 50%, eso es evidente. Pero aparte de eso, yo veo aquí un problema aún más grave, un problema de credibilidad de los derechos humanos en Europa, cuando veo que Alemania detiene al presidente de la Generalitat catalana, al señor Puigdemont, porque España quiere extraditarlo. Bueno, la Convención de Ginebra sobre el derecho de los refugiados, por Dios, se creó exactamente para casos como el de Puigdemont. A Puigdemont no se le puede achacar nada que no sea algo puramente político en el ejercicio como persona que fue democráticamente electo por su pueblo, el ejercicio de su función como presidente de la Generalitat. Esas son cosas que son tan evidentemente políticas que decir que por eso se puede pedir la extradición es ridículo, y eso daña la credibilidad del sistema de extradición. Pero entonces, señor Desayas, ahora que estamos entrando en el caso de Puigdemont, desde su punto de vista, Puigdemont es un refugiado. Bueno, él no ha pedido oficialmente, ¿eh? Sin embargo, el principio de lo que se llama el non-refoulement es un principio independiente de la Convención de Ginebra sobre el derecho de refugiados. Es decir, es un principio que se llama de jus cogens, de el derecho más contundente o más vinculante, que ningún Estado puede extraditar, expulsar, deportar a una persona que está en peligro de persecución en el Estado a donde se le envíe. No estoy hablando yo de tortura,
No estoy hablando yo de pena de muerte. Estoy hablando simplemente de persecución. Ese es un derecho que se respeta universalmente, de manera que sería una aberración si Alemania fuese a acceder a esta petición de extradición. Pero yendo más allá, ¿cómo es posible que se tolere en Europa que haya prisioneros políticos en España? Estos son políticos. Esto es una opresión como la que vemos en Turquía. España no se puede comportar como el señor Erdogan. Insistim, estem parlant amb Alfred Desayas, aquest relator independent de l'ONU, expert en drets humans. De fet, ell ens deia ara mateix que va ser el secretari del Comitè de Drets Humans de las Nacions Unidas. Entonces, señor Desayas, si todo esto que nos está diciendo es tan grave, desde su punto de vista, ¿cómo acaba? Eso no lo sabemos, porque una mediación hubiera sido lo lógico. Suiza ofreció la mediación mucho antes del referéndum del 1 de octubre. Sin embargo, España rechazó ese esfuerzo de mediación. Se le ha escrito a el Jean-Claude Juncker en Bruselas muchísimas organizaciones no gubernamentales pidiendo mediación de Bruselas. Se le ha escrito igualmente al secretario general de Naciones Unidas para que haga mediación y pues no escuchan. Todos juegan el avestruz. Todos meten la cabeza en la arena. Es un problema gravísimo porque el Estado de Derecho, la filosofía del Estado de Derecho depende en que los órganos de protección de derechos humanos funcionen y que no estén politizados. Y es lo que estamos viendo. Es una disfunción institucional. Es mucho más grave. Estamos discutiendo ahora los síntomas, pero los síntomas de un problema mucho más grave y también de una arbitrariedad. Porque, ¿qué me responde a mí Jean-Claude Juncker cuando yo le escribo que hay que mediar? No, que no se quieren meter en los asuntos internos de España. Pero si la Comisión Europea se mete en los asuntos internos de Hungría y de Eslovaquia y de Polonia, ¿cómo no se van a meter en violaciones gravísimas de los derechos humanos como ocurrieron el 1 de octubre? De manera que si el derecho internacional y los derechos humanos se aplican selectivamente, como evidentemente es el caso, ¿qué credibilidad le queda a Bruselas? Pero vuelvo a la pregunta de antes, señor Desayas. Desde su punto de vista, eso es así, y es así de grave. Pero ¿qué consecuencias puede tener para la Unión Europea? ¿Cómo se puede obligar, digamos, desde un punto de vista internacional, a que Bruselas, o España, o Alemania, digamos, respeten esos derechos humanos que desde su punto de vista no están siendo respetados? Bueno, yo tengo confianza en una serie de jueces que conozco, y yo creo que si se presentan los casos a la Corte en Luxemburgo, tendrá que decidir que hubo violación del artículo 2 del Tratado de Lisboa. Si se presentan los casos ante la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, tendrá que decidir que hubo violaciones. Si se presenta el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues estoy seguro que habrá constatación de violaciones del artículo 9 y del artículo 14 y del artículo 21 y del 25, ¿no? Pero ahora hay un caso contra España que fue presentado por mi antiguo colega Ben Emerson. Ben Emerson era el relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos y terrorismo. Pues el caso ya ha sido registrado y está en toda la prensa que ha sido registrado. Lo que sí puedo decir es que conforme se examine el caso, habrá decisiones contundentes. Yo no creo que el comité puede decidir diferentemente de lo que yo le digo, a no ser que el comité vaya a cambiar su jurisprudencia. Pero hace falta también que se presente un caso ante el Comité de Derechos Humanos con respecto a Alemania. La petición de no extraditar al señor Puigdemont
hay que adresarla, hay que dirigirla a Berlín. No es España. España está pidiendo la extradición, pero el que va a decir sí o no a la extradición es un juez alemán. De manera hay que decirle a Alemania, mire, esto violaría el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en particular los artículos 7 y 9, etcétera, y por lo tanto, mientras que el comité esté examinando el caso de Puigdemont, usted no está autorizado a extraditar a la persona. Pero que yo sepa, ese caso contra Alemania no se ha presentado y desde luego no está registrado. Señor de Zayas, voy terminando. Usted me asegura que desde su punto de vista, de lo que conoce de juristas y jueces en Estrasburgo, en Luxemburgo, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, fallarían a favor de los presos en Cataluña, contra España, casi seguro, pero desde yo lo que le quería preguntar, porque se ha debatido mucho estos últimos días. Sabemos que Estrasburgo, las decisiones son vinculantes absolutamente y tienen que aplicarlas inmediatamente un Estado miembro de la Unión Europea. ¿Las decisiones de la ONU son absolutamente vinculantes, jurídicamente vinculantes? No. Es muy importante que haya hecho esta pregunta, porque aunque el Comité de Derechos Humanos ha tenido un nivel relativamente satisfactorio de cooperación de los Estados, si los Estados realmente no quieren, pueden decir, pues, no respeto esta constatación del Comité. Eso ha pasado con frecuencia, con que Estados con impunidad total no implementan las decisiones del Comité de Derechos Humanos. De manera que se puede quedar uno con una decisión muy bonita del Comité de Derechos Humanos, pero que no se implementa. Entonces, ¿de qué sirve, señor de Zayas? Sirve en muchos casos. Todos los Estados quieren tener una imagen de defensores de derechos humanos. No hay ningún Estado que les guste que los critiquen por violar los derechos humanos. Por lo tanto, cuando un Estado se burla del Comité de Derechos Humanos, hay un precio que pagar, ¿eh? El precio que pagar es en el prestigio. Es decir, un Estado que no observa las decisiones del Comité de Derechos Humanos goza menos prestigio de uno que sí se ajusta a las decisiones del Comité de Derechos Humanos. Pero también ahí, si no hubiese personas como usted, si no hubiese la prensa que publica que el Estado X se burla del comité, pues entonces es muy fácil burlarse porque no se entera nadie. De manera que es muy importante tener una prensa abierta, pluralística, que lamentablemente, como usted sabe y yo sé, no existe. Yo he dado un sinnúmero de entrevistas a órganos catalanes, pero jamás me ha pedido El País, o El Mundo, o el ABC, o La Razón, una entrevista. Es decir, no les interesa mi opinión, porque mi opinión no es el tipo de información que ellos quieren dar a su público. Hay una censura de ciertas opiniones y esas no se publican, aunque el que tiene la opinión sea un relator de Naciones Unidas o sea el antiguo secretario del Comité de Derechos Humanos o sea el antiguo jefe de peticiones de Naciones Unidas. De manera que si yo no canto la canción que ellos quieren oír, pues no canto, o canto solo y nadie escucha. Termino, señor de Zayas, agradeciendo la entrevista y la conversación, pero haciéndole una pregunta de cariz personal. ¿Dónde estaba usted y qué estaba haciendo y qué impacto tuvo para usted personalmente las imágenes del 1 de octubre? Yo nunca pensé que eso pasaría en Europa. Nunca pensé que eso pasaría en Barcelona. Eso es algo que uno puede imaginarse en Turquía, pero no se imagina en España. Y yo también lamento mucho que esas imágenes que yo he visto, y yo he entrevistado a las víctimas, pues yo sé lo que pasó y considero ridículo, absurdo, molesto que periódicos españoles vayan a decir
que eso no pasó, que es fake news, que esas imágenes no son ciertas. Yo he hablado con víctimas, yo he hablado con un señor que perdió el ojo, he hablado con una señora que fue apaleada. Esa falta de respeto por las víctimas es algo que me ofende a mí en particular, que me he pasado 40 años de mi vida trabajando en el campo de los derechos humanos, tanto como oficial de Naciones Unidas, como profesor de Derecho Internacional o como jefe presidente del Pen Club aquí en Suïssa. Alfred Desayas és el relator independent de les Nacions Unides, expert en drets humans, a més, com ell mateix ens ha dit, qui va ser secretari del Comitè dels Drets Humans de les Nacions Unides. Señor Desayas, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.